Hola jóvenes, bienvenidos a la unidad número 4 de la asignatura de Métodos y Técnicas de Investigación Cuantitativa de la Licenciatura en Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de Quintana Roo. En esta ocasión vamos a iniciar con el tema de muestreo. El muestreo nos va a servir mucho para cuando nosotros queramos hacer investigaciones a futuro y no tengamos completud de datos ni tengamos acceso a una población tan grande, pues necesitamos obtener pequeños pedacitos de esa población para tener representatividad de nuestros datos. Pues entonces, el objetivo de la unidad es que se espera que ustedes sean competentes para realizar estimaciones de muestreo. Y vamos a ver algunos tipos. Vamos a ver los tipos de muestreo y vamos a ver los muestreos probabilísticos y los muestreos no probabilísticos. Vamos primero con algunos conceptos clave que ustedes deben de conocer. El primero es el de universo. Este concepto ya lo habíamos visto en la primera unidad y se refiere al total de elementos individuales que se desea estudiar, y normalmente esto se recoge en los censos. Una muestra es una parte representativa de ese universo y se determina mediante un sistema estadístico. Un ejemplo muy rápido. Lo que nosotros vimos que INEGI recogió en 2020 de información es el censo. El censo, en teoría, contempla al universo de mexicanos, es decir, contabilizaron a todos y cada uno de los mexicanos, sin importar si vivían en Ciudad de México o si vivían en un poblado en medio de la selva, en una localidad o en una comunidad rural de Felipe Carrillo Puerto o de Lázaro Cárdenas o de José María Morelos. Y la muestra, pues nos dice que es una parte representativa del universo. Es decir, nosotros ya hemos trabajado con muestras. Cuando ustedes han trabajado en los laboratorios con la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares, con lo que están trabajando es con una muestra. Es decir, con un pedazo de esa población, del total mexicano, que es representativa para poder tener datos. Después tenemos el margen de error. Y nos dice que esto es que nosotros no podemos recoger información al 100% y debemos asumir que al muestrear tendremos cierto sesgo o que no vamos a tener la información completa. Y el nivel de confianza es la probabilidad de que los datos que se obtienen en una muestra correspondan a los del universo que nos interesa. Bien, entonces nosotros vamos a tener dos tipos de muestreo. El primero es el probabilístico, que a su vez se divide en aleatorio simple, sistemático, estratificado y por conglomerados. Y tenemos uno no probabilístico, que a su vez se divide en un muestreo por cuotas, accidental, por conveniencia o de bola de nieve. Vamos a ver de qué trata cada uno de estos muestreos. Pero antes de eso tenemos que ver algunas consideraciones del marco muestral. Por ejemplo, los elementos. Los elementos lo que nos dice son las características de la población de interés. Por ejemplo, en la ENACEM, que es la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento de México, se enfoca en adultos mayores de 50 años. Es decir, los elementos de este muestreo pues son solamente personas mayores de 50. Nosotros no vamos a encontrar niños, ni jóvenes, ni adultos de 42 o 43 años. Es solamente mayores de 50 años. Por otra parte, la encuesta mexicana de la juventud se enfoca en personas entre 14 y 29 años. Es decir, aquí no vamos a encontrar información sobre mexicanos que tengan 12 años, 9 años, 6 años, o sobre mexicanas que tengan 50 años o 55 años. Es el elemento de esta encuesta son las personas que tienen entre 14 y 29 años, es decir, los jóvenes. Las unidades. Acá nos dice que las unidades son el sujeto objeto de estudio. Por ejemplo, la ENIG tiene como unidad de análisis a los hogares. Si nosotros vemos la metodología de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, lo que nos está dando es el concentrado de dinero que hay, o sea, la estructura del ingreso, no por persona. Nosotros lo podemos calcular per cápita, pero básicamente lo que nos está dando es el análisis por hogar. ¿Por qué? Porque la encuesta supone que todos los miembros del hogar comparten ingresos y comparten gastos. El censo económico tiene como unidad de análisis a las empresas, es decir, en el censo económico no vamos a encontrar información sobre cuánto gana una secretaria o cuáles fueron los ingresos que tuvo, no sé, Pedrito Pérez por su empresa. Lo que nos está diciendo es el análisis de la empresa en su conjunto. Y la EMEJU, esa sí tiene como unidad de análisis a los individuos, porque no nos está describiendo a los hogares, no nos está describiendo empresas, nos está describiendo el comportamiento, las preferencias y algunos datos sociodemográficos que tienen los jóvenes. En lo que refiere al tiempo es el corte temporal de recolección de la muestra. Este es muy importante que ustedes sepan cómo funciona. Por ejemplo, en la ENIG
normalmente nos dice, pues mira, vamos a presentar datos de la ENIG 2020. Perfecto. Pero la ENIG 20, ese es el año en que se está presentando en INEGI, el año en que la subieron a su portal de internet. Lo que significa que los datos de 2020 los recogieron en 2019. Y estos datos de 2019 hacen alusión a 2018. Tienen un año de atraso respecto del año en que se están recogiendo y tienen 2 años de retraso respecto al año en que se están publicando. Entonces, técnicamente, cuando nosotros hablamos de la ENIG 2020, nos estamos refiriendo a datos del 2018 que fueron recogidos en 2019, pero que se están publicando en el 2020. De hecho, pasa algo similar con el censo. El censo se recogió en 2020, pero si ustedes ya lo vieron en la página, se presentaron hasta el 2021, por la pandemia y por lo que ustedes quieran. Ok, eso es importante considerarlo en la cuestión del tiempo y el corte temporal. Bueno, ahora, sobre los tipos de muestreo, tenemos el primero que es el probabilístico. De los probabilísticos, el primero que vamos a analizar es el muestreo aleatorio simple. Nos dice que es el método más simple y usado en la estadística. Nos dice también que todas las unidades de análisis tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. Es algo muy simple como lo que hacemos los profesores o lo que hacíamos los profesores antes de la pandemia. A ver quién hizo la tarea. Si no hay voluntarios, escojo a uno al azar. Todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Y a las unidades de análisis se les asigna un número entre 1 y n, es decir, entre 1 y 20, 1 y 30, 1 y 40, dependiendo del número de datos que yo tengo. Y posteriormente se utilizan generadores de números aleatorios para hacer el marco muestral. En Excel lo utilizamos como igual aleatorio punto entre, abro paréntesis, 1, y el número donde yo quiero terminar. Es decir, que si yo tengo 100 datos, yo tengo 100 individuos, vamos a suponer que aquí están mis 100 individuos, a cada uno yo le voy a asignar un número, ¿no? Este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, así hasta llegar al 100. Si yo quisiera decirle a Excel que Excel me diga quién voy a escoger, yo voy a sacar 3 números al azar. Bueno, pues yo voy a escribir en una de mis celdas, es igual aleatorio punto entre 1, 100 y le doy enter. Cuando yo haga eso, Excel me va a dar un número entre 1 y 100, el que se le ocurra a Excel. Vamos a suponer que me da el 49. Bueno, pues ya saqué mi primer número aleatorio. Si yo recorro, si yo aquí tengo mi resultado y recorro el resultado para que me dé las dos siguientes celdas, no necesariamente Excel me va a dar el 50. No, Excel probablemente aquí me dé un 1 y por aquí me dé un 70. Porque son números aleatorios. Es lo que a Excel en ese momento se le está ocurriendo que puede ser un número aleatorio. Y bueno, tiene la desventaja de que al ser totalitario podemos perder información de ciertos subgrupos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, a esto se refiere a que si yo estoy trabajando, por ejemplo, no sé, imaginemos que estamos en clases y que yo quiero saber cada cuándo se revisan los lentes, ¿no? O van al optometrista o al oftalmólogo los compañeros que utilizamos lentes. En el salón pues todos tenemos la probabilidad de ser seleccionados. El detalle es que pueda que yo escoja a la compañera María, por poner un nombre, y que María tal vez no use lentes. Estoy perdiendo calidad en términos de la información de subgrupos, porque yo debería separar primero al salón entre los que usan lentes y los que no usan lentes. Los que no usan lentes para fines de esa encuesta a mí no me interesan. Me interesan más los que sí utilizan lentes. ¿Capichi? Entonces, esa es una de las desventajas del muestreo aleatorio simple. Y vamos a ver, por ejemplo, me dice con este ejemplillo. En un universo homogéneo de individuos se le pide que elabore un muestreo aleatorio simple para conocer la preferencia electoral para las elecciones intermedias. Bueno, pues lo único que yo voy a hacer es elegir a 4 individuos al azar, que es lo que me da mi muestreo. Ahorita vamos a ver cómo se calcula la muestra, o por qué 4, porque también eso es un problema muy frecuente cuando llegan a seminario monográfico, que dicen, bueno, es que hice 50 encuestas. Ah, ok, ¿y por qué 50? Ah, no, pues me latió. No, eso es incorrecto. Hay fórmulas para calcular el muestreo.
Entonces vamos a suponer que a mí mi muestreo me da 4, y bueno, pues yo escojo a estos 4 individuos al azar, y estos 4 me van a dar la representatividad de todos sobre las selecciones. ¿Tiene desventajas? Sí, porque si por azares del destino o por probabilidad en contra, estos 4 fueran votantes del partido negro, pues entonces significaría que yo estoy asumiendo que todos estos van a votar por el partido negro, cuando probablemente yo solamente escogí a los únicos 4 militantes de ese partido. Puede ser, es uno de los riesgos del muestreo, pero normalmente eso es poco probable. Después, en los muestreos probabilísticos, el siguiente es el muestreo aleatorio sistemático, y nos dice que la muestra se elabora a partir de una elección arbitraria, y que se determina un k-ésimo para continuar la selección. Acá yo tengo el mismo universo de personas, ¿no? De individuos, el mismo número de individuos. Y me dice que se plantea un muestreo aleatorio sistemático para conocer la percepción de los servicios públicos municipales en Cozumel. Para ello se establece un punto de inicio igual a 3, es decir, 1, 2, 3. Yo voy a empezar por encuestar a este individuo. Y un k-ésimo, aquí está, mi k-ésimo es de 6, es decir, yo voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. A este lo voy a encuestar y vuelvo a contar mi k-ésimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es mi k-ésimo 6, lo encuesto, 1, 2, 3, 4, 5. Este es mi k-ésimo 6, este es mi k-ésimo 6, k-ésimo 6 y k-ésimo 6. No es tan aleatorio, sino que yo estoy estableciendo un patrón. Empiezo con el tercer individuo y cuento otros 6. Esto también se puede hacer cuando nosotros encuestamos en hogares. Podemos decir, bueno, en esta calle, supongamos que estamos en Chetumal, en la avenida Insurgentes, voy a empezar encuestando por la bahía, y desde el tercer predio voy a contar 8 predios para levantar mi encuesta. Perfecto, es un muestreo aleatorio sistemático. Muy bien. Después tengo de los probabilísticos el muestreo estratificado. Y me dice que se emplea para que la muestra sea más representativa en términos de los subgrupos de interés. Vamos a ver de qué trata este. Me dice, suponga que interesa conocer la percepción de los beneficios del Tren Maya en comunidades indígenas. Para ello debe plantear un muestreo estratificado separando a la población indígena de la no indígena. Una vez identificada la población indígena, habrá que separar a la etnia maya del resto para poder hacer el muestreo. Muy bien, entonces vamos a suponer que todo esto que yo tengo aquí es la población en México. Y yo necesito conocer los beneficios del Tren Maya. Bien, como hay mucha discusión sobre el Tren Maya y los supuestos beneficios o los reales beneficios que va a tener, a mí me interesa enfocarme en las comunidades nativas o en las comunidades indígenas. Entonces supongamos que toda esta población es la población nacional. Y yo necesito separar a la población indígena de los no indígenas. Entonces yo tomo a estos verdes como que esta es mi población indígena y los voy a aislar. Aquí están. El problema es que dentro de toda esta bolsa donde yo tengo a la población indígena, pues aquí yo tengo a los otomíes, tengo a los zapotecos, tengo mixtecos, tengo de todos, ¿no? Tengo ñañús, tengo cucapás, tengo yaquis, tengo mayos, tengo de todo tipo y de todo origen de etnias en México. Y a mí me está preguntando solamente por los de la etnia maya, porque es por donde va a pasar el Tren Maya. Bueno, lo que yo necesito hacer es otro estratificado. Decir, bueno, solamente los que están en rojo son la población maya en México. Entonces, ahora sí, cuando yo ya tengo separada solamente a la población maya de los indígenas, de toda la población nacional, es cuando yo puedo comenzar a hacer mi muestreo. A esto se refiere el muestreo estratificado. Aquí tal vez lo que yo pierdo es volumen de datos, porque probablemente, no sé, si mi muestreo me dijera, oye, tienes que hacer 5 encuestas, pues qué tal que yo hubiera escogido a este, a este, a este, a este y a este. Y ustedes me dirían, bueno, pues es que de estos, en realidad, solamente uno es maya. Bueno,
porque aquí yo estoy desperdiciando poder de datos en estos que no son ni siquiera indígenas. En cambio, si aquí me dijeran, oye, tienes que hacer 3 encuestas, bueno, yo puedo escoger 1, 2, 3 y ya voy a ser muy representativo de lo que en realidad yo quiero sobre la etnia maya. Bien. Después tenemos el probabilístico, otro tipo de muestreo de los probabilísticos, que es el de conglomerados. Y acá me dice que es cuando la población está agrupada por conglomerados naturales o artificiales. En el caso de las naturales, pues pueden ser poblaciones separadas geográficamente, o artificiales cuando la organización es divisional o hecha por el hombre, ¿no? Por ejemplo, la organización divisional dentro de la universidad o las facultades en otras escuelas. Entonces, nos dice que si suponemos que los conglomerados son significados, se pueden seleccionar algunos al azar y usarlos en representación de la población. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, yo tengo a toda la población de la Universidad de Quintana Roo. Y yo tengo que la población de la UCRO Chetumal es la más nutrida. La de la UCRO Cancún probablemente sea la menos representativa. Después tengo la de UCRO Playa del Carmen, la de UCRO Cozumel y la de UCRO Medicina. En total, o en su conjunto, todos ellos representan a la UCRO. Si nosotros quisiéramos hacer un muestreo sobre, por ejemplo, los servicios de biblioteca, sería incorrecto que nosotros tomáramos a toda la población de la universidad. ¿Por qué? Porque podría ser que si nosotros tuviéramos a todos nuestros estudiantes en la misma bolsa, sin saber que este es de playa o que este es de medicina o que este es de Cancún, podría ser que a mí mi muestreo me dice, bueno, recoge 9 encuestas. Podría ser un error que yo solamente tome a estos 9 al azar, porque están todos, imaginen, en una misma bolsita donde yo los voy a sacar a ciegas, y puede que yo solamente seleccione a los de Chetumal. Y puede ser todavía el error de que los de Chetumal me digan que la biblioteca funciona a las 1000 maravillas. Cuando eso, pues a lo mejor no es representativo para los de playa, para los de Cancún, para los de Cozumel o para los de medicina. En ese caso, lo que yo tendría que hacer es muestrar por conglomerados. Por ejemplo, decir, a ver, yo voy a tomar 3 estudiantes de UCRO Chetumal, voy a tomar 2 de Playa del Carmen, voy a tomar 2 de medicina, 1 de Cancún y 1 de Cozumel para levantar la encuesta. Y entonces eso probablemente ya sea un tanto más representativo. Acá nos dice, suponga que nos pide hacer un muestreo sobre consumo de alcohol en estudiantes de la UCRO. Y bueno, tenemos lo mismo, ¿no? Que acá pues podemos tomar a todo esto como el universo de estudiantes UCRO. Y la UCRO se puede construir a partir de conglomerados por campus. Y de cada campus se pueden hacer muestreos equivalentes. Por ejemplo, el 25% de cada campus. Es decir, acá yo tengo 6 por 4, 24. El 25% de los 24 datos o de los 24 muñequitos que yo tengo en la UCRO Chetumal sería una fila completa. El 25% de todo esto de Playa del Carmen sería un muñequito. El 25% aproximado de la UCRO Medicina sería 1 punto y algo, que ya redondeándolo tendrían que ser 2. El 25% de los que yo tengo en UCRO Cancún es solamente 1. Y el 25% de UCRO Cozumel es 1 punto y cachito, que redondeándolo tendrían que ser 2 estudiantes. Pero esto es muchísimo más representativo que lo que les decía, de decir, bueno, pues de todos los estudiantes de la UCRO voy a tomar al 25%, porque puede que en esta aleatoriedad yo no considere a ninguno de Cozumel, o que yo no considere a ninguno de Cancún, o que yo no considere a ninguno de 4 campus, y que tome puros de playa o puros de UCRO Chetumal, ¿vale? Bueno, ahora tenemos el muestreo no probabilístico. El muestreo no probabilístico nos dice que es cuando no sabemos con exactitud cuál es la probabilidad de seleccionar un elemento determinado para que sea parte de nuestra muestra, y no todos los sujetos tienen la misma posibilidad para ser elegidos. Aquí tenemos el primero, el no probabilístico, cuando se habla de muestreo por cuotas, y nos dice que todos los elementos conocidos de la población tienen que aparecer en la muestra, y se deben entrevistar a todas las personas de cada categoría hasta cumplir la cuota. Acá nos da un ejemplo. Dice, suponiendo que en gris está la población de mujeres, se pide un muestreo por cuota, es decir, del 20% para cada sexo.
Muy bien, entonces, si nosotros tenemos todos estos que están en gris son mujeres y todos estos, los que están en negrito, son hombres, bueno, pues yo puedo establecer la cuota del 20%, el 20% de todos los hombres que yo tengo es 3, y el 20% de las mujeres pues sería 5. Yo solamente selecciono a estos. ¿Por qué es distinto? Bueno, porque aquí los hombres no tienen la misma probabilidad de ser elegidos que las mujeres. Dado que son menos hombres y me está pidiendo una cuota, bueno, pues entonces hay menos probabilidad de que los hombres puedan participar en este tipo de muestreo. Ahora, el siguiente tipo de los no probabilísticos es el muestreo accidental. Y me dice que se eligen de manera casual eliminando la probabilidad de todos los individuos para ser seleccionado. Ejemplo, suponga que un periodista quiere conocer el sentir universitario de cara a las elecciones federales intermedias en Quintana Roo. Para ello se va a la UCRO Chetumal y encuesta a 100 estudiantes. ¿Cuál es el problema con esto? Que esto reduce la visión universitaria a una sola escuela, pues excluye a los otros jóvenes elegidos de ser elegidos para participar. ¿Qué significa? Que por ejemplo aquí en Quintana Roo, pues yo puedo nombrar a las escuelas más grandes, por ejemplo el ITC y la UCRO, que son las más grandes del estado, y pues algunas otras como la Politécnica de Bacalar, el Tecnológico de Carrillo Puerto, la Unicaribe, la Tecnológica Regional de la Riviera Maya, la Politécnica de Quintana Roo y la UINCO. Todas las escuelas tienen, pues digamos que un buen número de estudiantes, no similares porque eso sería una mentira. Pero si este periodista va y solamente encuesta a los de la UCRO, pues entonces se está quedando uno, solamente con la perspectiva de los chicos que estudian en la UCRO. Y si lo hizo solamente en UCRO Chetumal, pues entonces está discriminando la opinión de los jóvenes, por ejemplo, de José María Morelos, de Bacalar, de Playa del Carmen o de Cancún. Entonces lo ideal es que dijera, bueno, de todos estos, pues yo lo voy a recoger a lo mejor 5 chicos del TEC de Chetumal, 5 de la UCRO, 5 de la Politécnica, 5 de la UIMCRO y así sucesivamente. Ese es un error muy común. De hecho, no es, vamos, en algunas encuestas lo utilizan como una estrategia para cargar las preferencias electorales. Si ustedes revisan cómo se recogen los datos de preferencias electorales, en alguna ocasión a mí me tocó ver una encuesta donde daban por ganador en aquel entonces a Roberto Madrazo, ¿no? En las elecciones del 2006 me parece, ¿no? Y en este muestreo daban la metodología y decían, bueno, es que esta encuesta se recogió en las inmediaciones de Insurgentes Norte, número no sé qué, ¿no? Pero lo recogieron en las inmediaciones de las oficinas del PRI nacional. Bueno, evidentemente, pues por si lo hiciste a la hora de la comida y cuando hay mucha movilidad de gente, seguramente encuestaste a pura gente que trabajaba en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI y por eso obtuviste esos resultados. Cuando si lo hubieras hecho más homogéneo en la ciudad, probablemente hubieras tenido otro tipo de resultados. Bueno, después tenemos el no probabilístico o muestreo por conveniencia. Este se aplica cuando se requiere especificidad de características por encima de la representatividad. Es decir, yo lo que busco es una población muy específica y no me interesa tener tantas encuestas o tanta representatividad. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Y nos dice, suponga que quieren evaluar el servicio de rehabilitación física en las clínicas y hospitales del IMSS, pero solo se cuenta con recursos para hacer las encuestas los viernes y en la clínica de Chetumal y de Cancún. Pues entonces, aquí de entrada, yo tengo que todos estos que están acá es la población que son derechohabientes del IMSS, es decir, que pueden ir a hacer consultas al Instituto Mexicano del Seguro Social, ya sea porque son trabajadores o porque son familiares directos de los trabajadores y los tienen registrados. Bueno, de toda esta población, solamente los que están en amarillo son derechohabientes del IMSS de Quintana Roo, que acá los tengo, ¿no? Estos son los del IMSS de Quintana Roo. Pero no todos los que van al IMSS de Quintana Roo en Cancún o en Chetumal utilizan los centros de rehabilitación. No todos. O sea, si yo voy porque tengo dolor de estómago, pues no me van a mandar a rehabilitación. Si yo voy porque tengo presentimiento de que tengo síntomas de COVID, tampoco me van a mandar a rehabilitación.
Pero si yo me fracturo una pierna, me operan, sí me tienen que mandar a rehabilitación. Es decir, es una condición muy específica. Entonces, de todos los derechohabientes que yo tengo en las clínicas del IMSS Quintana Roo, solamente los que están en rojo son los que utilizan estos centros de rehabilitación. Y bueno, de estos que utilizan los centros de rehabilitación, pues probablemente yo solo debo encuestar a 2, para que ellos me puedan reflejar realmente cómo son los servicios. ¿Por qué? Porque puede ser que yo encueste a estos 2 y que estos 2 me digan, pues sí, el servicio es muy bueno, el servicio es rápido, cuando ellos en realidad jamás han ido a rehabilitación. En cambio, estos 2 usuarios a los que yo voy a encuestar, pues a lo mejor uno fue por rehabilitación de rodilla y otro fue por rehabilitación de hombro, y ellos sí me pueden decir en realidad cómo está funcionando ese servicio. Y yo preferiría la perspectiva de estos 2 que sí utilizaron el servicio a la perspectiva de tal vez 4 que nunca lo hayan utilizado, o a la perspectiva de 20 y que de esos 20 solo uno lo haya utilizado en realidad, o que de esos 20 18 ni siquiera sean de Quintana Roo, sean de Yucatán o de Campeche o de cualquier otro lado de la República. Ahora, tenemos de los no probabilísticos también el muestreo por bola de nieve. Y nos dice que, aun cuando en términos estadísticos es la que mayor sesgo representa, para trabajos de corte cualitativo resulta la que tiene mayor alcance y profundidad de especificidades. ¿A qué va esto? Se suponga que debe hacer un estudio sobre hogares que tengan al menos un integrante con cáncer. Esta condición es sumamente compleja de alcanzar con la aleatoriedad. ¿Por qué? Porque si yo voy a un hogar y empiezo a hacer una encuesta sobre pacientes con cáncer, probablemente me digan, oye, pero es que aquí nadie tiene cáncer, o sea, no sé cómo responderte. O ni siquiera me lo digan, me respondan, pero pues en realidad no hay ningún paciente con cáncer. Entonces las respuestas que yo voy a obtener son muy falsas. Entonces, por ello, si se logra encontrar un hogar con dicha condición, se puede seguir el muestreo a partir de las redes que dicho hogar tengan con otros similares. Perdemos representatividad, pero ganamos especificidad de las condiciones del objeto de estudio. Es decir, si yo ya encontré un hogar donde hay un paciente que tiene cáncer, seguramente ese paciente ya ha fundado o ha hecho redes con otros pacientes que tienen cáncer, y él me podría decir, mira, pues aquí a 3 cuadras vive una vecina en una casa azul que también tuvo cáncer. Entonces yo ya voy a esa casa, levanto mi encuesta y estoy 100% seguro de que es una casa donde voy a encontrar un paciente que tenga cáncer. Bueno, entonces, esos son los tipos de muestreo y más o menos de qué tratan. Ahora, vamos a ver cómo se calculan los tamaños de muestra. Para ello vamos a utilizar estas fórmulas. Y siempre que tengan duda, regresen a esta diapositiva. Esta es muy importante. Para calcular el tamaño de muestra, primero yo debo de saber si me está pidiendo una proporción o una variable cualitativa, o si me está pidiendo una media o una variable cuantitativa. Eso es lo primero que yo debo de conocer. Debo de saber distinguir si me están pidiendo algo quali o algo cuantitativo. Si me están pidiendo algo quali, yo debo de saber o tener bien claro si desconozco la población o si la conozco. Si es quali y desconozco la población, utilizo esta fórmula. Si es quali pero conozco la población, utilizo esta otra. Profe, son muchas letritas y está muy enredado. No, en realidad sí son muchas letritas, pero se repiten. Y el significado de cada una de las letras lo tengo acá en esta parte de la izquierda. Normalmente la n minúscula es el tamaño de la muestra. Por ejemplo, en esta me dice el tamaño de la muestra es igual a z cuadrado. Z cuadrado es el intervalo de confianza al cuadrado, que multiplica a p, que es la probabilidad de éxito, aquí la tengo, por q, que es la probabilidad de fallo. ¿Cómo calculo q? Pues me dice que q es igual a 1 menos p. Bueno, ahí está. Y eso lo voy a dividir entre el error esperado al cuadrado. Aquí están las letritas. Para la población conocida, pues son más letras, sí, pero por ejemplo, observen que este P por Q se repite acá. O sea, lo tengo 2 veces. Y Z también aparece 2 veces. N mayúscula, que es la población conocida, también aparece 2 veces. Entonces, parecen muchas letras, pero están muy repetidas. Yo sugiero que estas fórmulas
las copien en su libreta junto con las acotaciones de esta diapositiva. Después, si mi variable es cuantitativa y desconozco la población, esta es la fórmula que debo de utilizar. Acá, si se dan cuenta, es casi la misma fórmula, salvo que yo ya no voy a utilizar el P por Q, sino que voy a utilizar la desviación estándar. Y cuando mi variable es cuantitativa, pero la población es conocida, voy a utilizar esta fórmula, que también es muy similar a la de acá arriba, solamente que está cambiando el P por Q por las desviaciones estándar. Y como siempre, vamos a resolver algunos ejemplos para que cuando ustedes tengan que ponerlos en práctica en sus seminarios monográficos, lo puedan hacer sin ningún problema o si desarrollan algún proyecto de investigación. Nos dice que se requiere conocer la cantidad de presuntos infectados que ingresan a México desde otros países por vía terrestre. Por ello, se le pide estimar la muestra con un 95% de confianza para aplicar pruebas de COVID-19 a la población migrante centroamericana que se interna en México. Nos pide que consideremos una desviación estándar de 4 y un error del 5%. Muy bien. Como en casi todos los ejemplos que les he dado, vamos a hacerlo paso a paso para que les sea fácil mecanizarlo y después desarrollarlo. Paso número 1. Necesitamos determinar si lo que queremos indagar, es decir, la variable madre, es cuantitativa o cualitativa. Paso número 2. Indagar si conocemos o no la población total. Paso número 3. Elegir la fórmula adecuada en función del paso 1 y 2. Y paso número 4. Sustituir los parámetros de la fórmula elegida. Entonces, en este caso, lo que nosotros queremos indagar, la variable madre, es cuantitativa. ¿Por qué? Porque nosotros queremos conocer la cantidad de presuntos infectados. Los infectados pues los tenemos que contabilizar, por eso es que es cuantitativa. Si nosotros quisiéramos saber qué tan enfermos vienen, los ya contagiados, pues entonces eso sí sería cualitativa, ¿no? Porque podríamos decir, pues es asintomático, con síntomas leves o con síntomas inexistentes, o sintomático con síntomas graves o sintomático con necesidad de hospitalización, ¿no? Que serían categorías. En este caso lo que yo necesito es contarlos, por eso es cuantitativa. Después, conocemos la población total, o sea, nosotros sabemos cuántos centroamericanos están migrando al país por año, por mes, por día. No lo conocemos, es un dato que no tenemos a ciencia cierta seguro. Muy bien, entonces elegimos la fórmula adecuada en función del paso 1 y 2. Voy a regresar en mis diapositivas. ¿Por qué? Porque me está diciendo que yo tengo una variable cuantitativa y desconozco la población total. Entonces, esta es la fórmula que yo voy a utilizar. Entonces, mi fórmula me dice que el muestreo o la cantidad a muestrear es igual al intervalo de confianza al cuadrado por la desviación estándar sobre el error esperado al cuadrado. Bueno, a mí me estaba dando algunos parámetros mi problema. Mi problema me estaba diciendo que yo estime una desviación estándar de 4 y un error del 5%. Bueno, pues acá yo ya lo sustituyo. Mi intervalo de confianza es de 1.97 al cuadrado. Esto es importante que lo sepamos. Déjenme ver. Sí, acá está, en esta tablita. Para los niveles de confianza hay valores de z que ya están predeterminados. Si a mí me piden un valor del 90%, el valor de z es 1.65. En este caso, a mí me está pidiendo un valor de z, un nivel de confianza del 95%, lo que significa que el valor de z que yo debo de utilizar es 1.97. Esto lo pueden encontrar en libros de estadística. De hecho, en los dos que están en la literatura básica, pueden encontrar esto en las tablas de z. ¿Vale? Esta tablita también es importante que la copien en su libreta. Entonces, el valor de z, pues yo sé que técnicamente yo lo que hice fue esto. z es igual al 95%. Y 95% según mi tabla de z es igual a 1.97. Entonces esta z la sustituyo con 1.97 al cuadrado, que multiplica a la desviación estándar, que es de 4, me la da el problema, no la calculé ni la saqué de ningún lado, entre el error estimado. Bueno, pues el error a mí me decía que era del 5%. Y sabemos que para transformar esto a decimales yo tengo que hacer 5 sobre 100
y me va a dar 0.05. Muy bien, 1.97 al cuadrado me va a dar 3.88 por 4 sobre 0.05 al cuadrado me va a dar 0.0025. Hago las operaciones correspondientes y entonces me dice que yo debo de recolectar 6.208 muestras o individuos para poder hacer la estimación de lo que me está pidiendo el problema. Recuerden que si no les queda claro algún paso, pueden darle rewind para consultar cómo lo fui haciendo, incluso lo de la Z. Si no les quedó muy claro, regrésenlo y vean que la tablita está 2 diapositivas más adelante. Copienla a su libreta y ya saben, si no les queda claro, pueden consultar con sus compañeros o me pueden mandar un correo para que agendemos una sesión. Bien. Vamos con otro ejemplo. Me dice que el Partido Blanco le ha pedido que estime un muestreo para conocer la preferencia electoral por este partido en el estado de Tanganánica. En esta elección se sabe que en Tanganánica hay 2 millones de habitantes, de los cuales 1.500.000 son potenciales votantes, es decir, son mayores de 18 años y están en pleno uso de sus facultades mentales. El Partido Blanco le pide que haga este estudio al 90% de confianza, al 95% y al 99%, con un error máximo del 2.5%. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener que hacer 3 cálculos diferentes. Entonces, paso número 1, determinar si lo que queremos indagar es cuantitativa o cualitativo. Bueno, pues aquí me están diciendo que yo necesito saber la preferencia electoral. La preferencia electoral es una variable cualitativa, porque si yo le pregunto a alguien, oye, ¿por quién quieres votar? Esa persona me puede decir, pues yo quiero votar por el partido blanco, o yo quiero votar por el partido rojo, o yo quiero votar por el partido azul, o yo quiero votar por el partido gris, o por el partido que ustedes quieran. Y nosotros sabemos que los colores son categorías, porque da lo mismo si a este yo le doy un 1 o si le doy un 3, o si al blanco le doy un 1 o le doy un 8. No pasa nada. No significa que sea más importante que otro o que valga más que otro. Es simple y sencillamente un número que me ayuda a establecer una categoría. Ojo aquí, sería diferente si a mí el partido blanco me pidiera conocer la intención de voto para su partido. Porque entonces, ahí sí, yo solamente le preguntaría a los individuos, oye, ¿tú piensas votar por el partido gris, sí o no? Y entonces eso ya sería cuantitativo. Pero pierdo información porque yo ya no sabría por quién quieren votar. En cambio acá, pues me están diciendo por quién van a votar y yo ya puedo analizar quién sería mi rival más fuerte o en qué lugar estoy en las preferencias electorales. Entonces, lo primero es que ya determiné que mi variable madre, que es la preferencia electoral, es cualitativa. Después, ¿conozco la población total? Sí, la población total no son 2 millones. Ojo, no se vayan con la finta. 2 millones es la población total. Sin embargo, ¿cuántos son los que pueden votar? 1.500.000. Yo no le voy a preguntar a un niño de 8 años cuál es su preferencia electoral, porque al final del día, aunque él me diga que va a votar por el del partido naranja porque tiene una cancioncita muy pegajosa, pues él no va a votar. Los que van a votar son sus papás. Me convendría más encuestar a los papás. Entonces, paso número 2, ¿conocemos la población total? Sí, sí la conocemos, es de 1.500.000. Muy bien. Elegimos la fórmula adecuada en función del paso 1 y paso 2. Es una variable quali, de la cual sí conozco la población. Elijo entonces esta fórmula. Sustituyo los parámetros de la fórmula elegida. Tengo la población, que es de 1.500.000, por Z. Aquí me está pidiendo que lo haga al 90%. Me voy a mi tablita. El 90% de nivel de confianza me da un valor de Z de 1.65. Entonces Z al cuadrado es 1.65. Por P y Q, ok, ¿de dónde saqué P y Q como 0.5? En los libros de estadística se van a encontrar con qué es lo más recomendable. Siempre poner P y Q como 0.5 y 0.5, salvo que estén haciendo experimentos muy finos donde la probabilidad de éxito sí la tengan determinada por 0.10, por 0.20 o por 0.8. Es que es muy raro, pero salvo esos casos vamos a trabajar siempre con 0.5 y 0.5.
Y en la parte de abajo me dice que la probabilidad de error es de 2.5 o el error máximo permitido es de 2.5, aquí está, 0.025 al cuadrado, que multiplica a la población, que es 1.500.000 menos 1, más mi intervalo de confianza, que es del 90%, o de 1.65 al cuadrado, por P por Q. Muy bien, comienzo a hacer todas mis operaciones, y la multiplicación de todo esto de la parte de arriba me da 1.020.000. Todas las operaciones de la parte de abajo, ojo, primero realizo las operaciones que tienen paréntesis o multiplicaciones y al final realizo las sumas. Es decir, primero multiplico el punto 0.00625 por 1.499.999. Profe, ¿de dónde salió esto? Bueno, de restarle a 1.500.000 el 1. Más lo que me dé de multiplicar 2.72 por 0.25. Entonces ya aquí tengo mis resultados. Arriba me dio 1.020.000 y abajo esta parte me dio 937.49 y esta parte me da 0.68. Lo sumo y el resultado es que me da 1.087.022. Este punto 22 yo no puedo recoger punto 22 encuestas, por eso es que lo tengo que redondear. Entonces, el número de encuestas que yo tengo que recolectar para poder saber más o menos quién puede ganar la elección, ojo, con un 90% de confianza y un error del 2.5%, en una población de 1.500.000, yo necesitaría recoger 1.088 encuestas de posibles votantes. Ahora, ustedes van a tener que resolver en su cuaderno con 95% de intervalo de confianza y con 99% de intervalo de confianza. Es decir, voy a considerar los mismos 1.500.000 de población, pero ahora con 95% de confianza y con un error máximo del 2.5%. Bien, acá pues yo ya les tengo los resultados. Para el 95% de confianza, N es de 1.550.75. Ojo, si aquí a ustedes les da 1.550.21, no se desesperen, no les vaya a dar ansiedad como al perrito Chems. Es normal, no pasa nada. Recuerden que este punto 21 va a provocar que yo aproxime al siguiente dígito. Entonces el resultado, ese sí debemos estar todos iguales, debe ser 1.551. Y con un intervalo del 99% de confianza, el número de encuestas que yo debo recolectar son 2.658. De hecho, si se dan cuenta, con un 90% de confianza, yo recojo 1.088. Con un 95% de confianza, recojo 1.551. Y con un 99% de confianza, recojo 2.658. ¿Qué quiere decir? Que mientras más confianza yo le vaya a poner, más nivel de confianza yo le vaya metiendo a mi levantamiento de encuestas, más encuestas voy a tener que recolectar, porque yo quiero tener más certeza de que los resultados son exactos. Ahora, nos han solicitado estimar una muestra para un estudio donde lo que se busca es conocer el ingreso promedio en hogares cuyo jefe de hogar sea un mayor de 65 años. Se sabe que el total de hogares en Conoja es de 450.000, de los cuales 25.000 cumplen con el criterio deseado. Es decir, son 25.000 hogares donde el jefe de hogar es un mayor de 65 años. Nos piden que consideremos una desviación estándar de 15 y un nivel de confianza de 95%, con un error del 1, 5, 10 y 15%. Muy bien, aquí identificamos nuestra variable madre. Nuestra variable madre es, necesitamos conocer el número de hogares para el ingreso promedio. Muy bien, nuestra variable es cuantitativa o cualitativa. Es cuantitativa, ¿vale? Y la siguiente cosa, el paso número 2, es ¿conocemos el número total de población? Sí, conocemos que hay 450.000 hogares, pero que de estos 25.000 son los que cumplen con el criterio. Entonces, no hay más que decir. Tengo que elegir la fórmula de datos cuantitativos donde conozco el total de hogares. Tomo mis datos o mi formulita y empiezo a sustituir, donde N es 25.000, que es el total de hogares donde hay mayores de 65 años.
El nivel de confianza aquí me lo está dando es de 95% y yo ya sé que el 95% es 1.97 al cuadrado por la desviación estándar de 15 al cuadrado. Y abajo tengo mi nivel de error. El primero que yo debo calcular, aquí yo voy a resolver 4 veces este problema, es con 1%, entonces es 0.01 al cuadrado por la población total, que es 25.000 menos 1, más el intervalo de confianza, que es 1.97 al cuadrado por la desviación estándar al cuadrado. Bueno, comienzo a sustituir todos mis datos y a realizar todas mis operaciones. Yo sugiero que también ustedes la vayan haciendo en sus calculadoras. Y al final me va a dar como resultado 24.928.89. Muy bien. ¿Por qué me está dando ese resultado? Que es tan alto si yo tengo 25.000 hogares. Bueno, es muy sencillo. Porque yo tengo un nivel de error muy bajito. Muy bajito. Yo estoy diciendo que no me quiero equivocar. Bueno, pues si yo no me quiero equivocar, yo tengo que hacer casi un censo. Si se dan cuenta, y lo van a ver con los resultados de los otros ejercicios, o con los siguientes incisos de este mismo ejercicio, con el 5, el 10 y el 15%, la muestra va a ir bajando, porque aquí yo ya estoy considerando un error de 15%, que es bastante, aun cuando tengo un nivel de confianza del 95%. Entonces, vamos a verlo acá. Fíjense, con un error del 1%, yo tengo una N de 24.929, ¿no? Ya redondeándolo. Pero ya cuando yo lo relajo un poco a un error del 5%, mi muestra baja al 93%. ¿Por qué no baja tanto? Porque también tengo un intervalo de confianza muy alto, del 95%. Cuando yo lo hago con un error del 10%, ya baja a 19.000, y cuando lo hago con un error del 15%, baja a 15.205. O sea, perdí casi 10.000 datos en términos de mi muestreo. Bien, entonces aquí les dejo también los resultados para que ustedes puedan hacer los cálculos y verifiquen si les dio correctamente. Recuerden que este se tendría que redondear a 23.331, este se redondea a 19.433 y este se redondea a 15.206. Con eso cerramos este primer tema de muestreo en esta unidad, que es un tema único, me parece. Recuerden que si tienen dudas o que si algo no les quedó claro, me pueden mandar un correo, me pueden mandar un mensajito por Teams y con todo gusto lo resolvemos. Si se puede resolver por correo, como ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores, le damos continuidad, o si no, pues nos vemos en la reunión que tenemos agendada para esta unidad. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.